Muy buenos días, estudiantes de primero de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Aurebereche y estamos en el curso de comprensión lectora. La clase anterior ya habíamos visto la introducción de la obra Raimundo al borde del camino. Pues bien, ahora es menester tocar el tema de la ubicación del tema en el texto. ¿Qué quiere decir ubicar un tema en el texto? Pues bien, cuando tú lees, en este caso, la obra, te vas a dar cuenta que se va a clasificar o a separar por párrafos. Entonces, al tener párrafos el texto, todo el conjunto de esos párrafos me va a hablar de un tema principal. Sin embargo, yo me tengo que dar cuenta que en cada párrafo hay un desarrollo de un subtema. Pero entonces, ¿cómo identificar de qué están hablando todos los párrafos? Pues bien, tendré que hacer la pregunta de qué se habla en el texto. Y la respuesta será mi tema principal. Ahora, como lo mencioné, cada párrafo contiene un subtema. Cada subtema va a desarrollar una situación específica. Y el conjunto de todos los subtemas se va a dar mediante un tema principal. Entonces, vamos a la aplicación del texto en sí. Verás, estamos en el capítulo 1 de la obra Raimundo al borde del camino. ¿Qué nos pide? Analicemos e identifiquemos los subtemas en cada párrafo. Luego, determinaremos cuál es el tema. Pues bien, en primera instancia, vamos a delimitar cuáles son los párrafos. Aquí, por ejemplo, esta separación me indica que hay un párrafo. Y acá también. Pero para fines didácticos, vamos a tomar en cuenta toda esta página como si fuera un párrafo. Toda esta página. Entonces, vamos a leer. Miró a través de la vitrina casi sin respirar. Era una tentación irresistible. Impaciente, tamborileó con sus dedos el vidrio y pasó lentamente la mano sobre la superficie como haciéndole una caricia a la distancia. Raimundo, vamos, perderemos el ómnibus. La voz de Nicolasa lo sacó de su ensimismamiento. Un día te compraré una pelota de cuero, ya lo verás. ¿De verdad, mamá? ¿De verdad? Te lo prometo, hijo. Ahora solo viajamos igual que en el fútbol, que te gusta, como haciendo un pase. Un pasecito para mejorar, para ganar. No nos rendimos, hijito. No hay que rendirse nunca, ¿no? Nunca, mami. Yo busco el gol siempre. Así me hagan 100 fouls. Eso es, hijito. Ahora vamos. Sube ya. Te compré mandarinas para el camino. Todavía alcanzó a mirar el balón y repetir que un día sería todo suyo. Entonces estaré listo para ganar siempre por goleada. Preguntamos entonces, ¿de qué se habla en el texto? Se habla del inicio de un viaje. Ese sería el primer subtema del párrafo 1. Vamos al siguiente párrafo. El siguiente párrafo empezaría desde aquí con el primer movimiento hasta protegido. Entonces leo. Con el primer movimiento del vehículo, Raimundo se revolvió inquieto en el asiento. Nicolás acomodó el pequeño equipaje de mano a sus pies, dio unas palmaditas a su hijo para calmarlo y le alcanzó una mandarina. Al día siguiente, todo sería mejor para ella y para él. Con 8, casi 9 años, podía adaptarse fácilmente. Sí, dio un suspiro profundo. Con aquel viaje estaría protegido. El tema o el subtema no tiene que estar literalmente, no tiene que estar necesariamente escrito tal cual en el párrafo. Podemos inferirlo. Por ejemplo, aquí sería la preocupación de la madre. Vamos al párrafo número 3, que es con la nariz, empieza desde con la nariz hasta donde, dime tú, lentejuelas. Profesor, ¿y por cómo me di cuenta que es un párrafo? Por el espacio. Un párrafo
se separa de otro, y si bien es cierto, todos los párrafos pueden hablar de un mismo tema, cada párrafo va a tener una situación específica. Entonces, con la nariz pegada a la ventana, Raimundo dio una última mirada a las calles de Lima, las calles que dejaban quién sabe hasta cuándo. No podía entender por qué se iban así, tan de repente. No había tenido tiempo ni para despedirse de los amigos del barrio. ¿Habían cerrado bien la puerta de su casita en el pequeño solar de Magdalena? Sí, él guardaba la llave. La llevaba colgada del cuello para mayor seguridad. Se la había entregado a su madre para convencerlo, como prueba de que un día volverían. Hasta entonces, ¿la vecina cuidaría bien a su perro Lucas? Seguro que sí cuidaría a su casita y a Lucas, porque en el barrio todos querían y admiraban a Nicolasa, la modista de los artistas folclóricos. Ella también era una artista de la costura, del bordado y de las lentejuelas. Entonces, la misma situación. No me dice, profesor, acá en ningún lado puede encontrar cuál es el tema. Pero si te das cuenta, hay una tristeza por partir. Ese sería el subtema del párrafo 3. Ahora bien, continuamos. Acá tenemos, vamos a retroceder. Sí, muy bien. Miró las calles hasta aturdiendo, lo fue aturdiendo. Ese sería el párrafo 4. Entonces, en el párrafo 4, tú lo vas a leer y te vas a dar cuenta que el tema es que ya empieza a sentirse aturdido Raimundo por el ruido del motor. Vamos al párrafo 5. En el párrafo 5 dice: durante un tiempo siguió las peripecias de la carretera mientras ésta se deslizaba y serpenteaba entre los cerros. Aquel viaje parecía interminable. El polvo se metía por todas las rendijas del bus, destartalado, mientras éste bordeaba abismos que seguramente alcanzaban el centro del planeta. Hemos llegado. La voz de su madre le llegó desde muy lejos. ¿Qué tal sueño he tenido? Parecía un viaje de verdad, pensó todavía adormecido. Si te das cuenta, en el párrafo 5 hay cierta ansiedad del personaje. Vamos al párrafo número 6. Apura, hijo, ya llegamos. Hay que bajar porque el ómnibus tiene que seguir su ruta, insistió Nicolás. Entonces era cierto. Si te das cuenta, el párrafo 6 hasta la palabra viento, te vas a dar cuenta que ya llegaron en el párrafo 6. Vamos al párrafo 7. Nadie sabía que llegaban, de modo que nadie había ido a recibirlos. De la mano de su madre, Raimundo avanzó entre las casas de adobe y los sembríos de aquel pequeño pueblo ubicado en un recodo perdido de los Andes. ¿Quién sabe cuán alto, cuán lejos del mar? Nicolasa, ¿Teodora? ¡Ay, Teodoracha! Y Eulogio ya viene de la chacra. ¿Por qué no avisaste que llegabas, hermanita? Te hubiéramos esperado. ¿Con quién se encuentra la mamá de Raimundo? Ah, con su hermana. Entonces, poco a poco ya vamos a ir viendo de qué se trata cada subtema. Al final, vamos a corroborar si estamos en lo cierto. 8. Miró a las dos mujeres. ¿Quién mira? Raimundo, que hablaban en quechua, con los ojos muy abiertos, con que la verdad habían llegado, con que de verdad habían llegado. Porque claro, esta casita de adobe ante la que se habían detenido, donde las hermanas se abrazaban y lloraban, era el hogar de su madre. O sea, las primeras impresiones que tiene Raimundo de la llegada o de su llegada junto a su madre. Luego tenemos el párrafo 9, que es: solo había entendido los nombres, ni una palabra más, porque las hermanas empezaban a hablar en quechua. Entonces, aquí en el párrafo 9, el subtema sería el desconocimiento del quechua por parte de Raimundo. Y el último párrafo.
Mira lo que dice acá. Primero hay que leer esta parte para poder entender el último párrafo. Dice, si supieran sus amigos, o sea, de Raimundo, el mismo, se decía, si supieran sus amigos en dónde se encontraba y que no entendía nada de nada, seguro que a estas horas ya están listos para jugar un partidito. Casi podía escucharlos. Y entonces aquí hay un pequeño recuerdo. Es decir, lo que se nos está narrando incluye un recuerdo en el personaje de Raimundo. ¿Mm? Es decir, el narrador nos presenta una situación, nos presenta a Raimundo, incluye algunos diálogos y luego nos da a conocer que Raimundo hace un cuestionamiento y recuerda. Oye, Lalo, vamos a jugar, trae tu pelota. Ya voy, oye, esta vez tienes que marcar bien a Raimundo, pues. Y así, coloquialmente, como si estuvieran a punto de empezar un encuentro futbolístico. Por lo tanto, el último párrafo habla de un recuerdo futbolero, si se quiere decir. Entonces, corroboremos. Párrafo 1, el inicio del viaje. Que habla el párrafo 2, la preocupación de la madre. En el párrafo 3, la tristeza por partir. El párrafo 4 habla del aturdimiento por el ruido del motor que siente que sufre Raimundo. 5. La ansiedad de Raimundo. En algún momento llega a pensar que no está viajando, solo está soñando. 6. Llegada al nuevo destino. Llegan. La bienvenida. Es decir, la hermana le da la bienvenida a la mamá de Raimundo. Primeras impresiones. Raimundo empieza a conocer a su tía. Empieza a conocer la casita también. 9. Desconocimiento del quechua por parte de Raimundo. Y 10. Los recuerdos futboleros que tiene Raimundo. Todos estos 10 párrafos nos va a dar un tema. ¿Cuál es? ¿De qué se ha hablado en todas estas páginas del primer capítulo? ¿De qué se ha hablado? Analizamos, ve pensando y a ver si tu respuesta coincide con lo que yo te voy a enseñar en este momento. El tema es el viaje de Raimundo y su madre. Simplemente. El tema no tiene que detallar. Generalmente empieza con un artículo. ¿Y se habla en todos los párrafos del viaje de Raimundo y su madre? Sí. ¿Y cada párrafo desarrolla un subtema? Sí, profesor, pero en base a este tema principal. Entonces, chicos, en esta primera parte de la clase de la identificación del tema y los subtemas, hemos leído algunas páginas de la obra y hemos identificado en sus párrafos el tema y los subtemas. En este tiempo estaré atentos o atento a sus inquietudes, dudas y sugerencias. Éxitos.